unidos a la causa, justicia y humanidad, principios con valores, hasta la libertad, libertad de pensamiento, libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo, lo que siento de verdad. 4 de la tarde con 33 minutos. Buenas tardes, estimados oyentes de Radio Corporación. Bienvenidos una vez más al programa En Comunidad con Félix Maradiaga. Gracias por acompañarnos hoy, lunes 3 de mayo del año 2021. Estamos iniciando mes. Félix, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El día de ayer, las candidatas y candidatos de la Coalición Nacional se registraron formalmente en el proceso en el cual nos comprometemos a someternos a un proceso de consulta ciudadana, y como el documento suscrito el día de ayer también establece, nos hemos comprometido a no cesar de buscar la unidad, a no cesar de buscar una alianza amplia con las principales expresiones de oposición. Hemos dicho en nuestras palabras de presentación el día de ayer que, al igual que las personas, las naciones también tienen un punto determinante de su historia que marca un antes y un después de todo lo vivido y de lo que queda por vivir. Este momento clave es la experiencia transformadora a través de la cual una persona adquiere su verdadero sentido de identidad. Es el momento donde se pone a prueba nuestro carácter y se define el ser humano, los padres, el tipo de hijo o ciudadano que queremos ser. En las naciones ese momento crucial es aquel en que los pueblos deciden si su destino es la libertad o la esclavitud, si es la democracia o la tiranía, si es la prosperidad o la miseria. Y los textos de historia suelen decir que este momento clave es la independencia de 1821. Sin embargo, en 200 años, más bien hemos sufrido no una verdadera independencia de España, sino más bien otro tipo de dependencia. Hemos sufrido desigualdad económica, guerras civiles, gobiernos corruptos que han frustrado el máximo derecho de todo pueblo, que es el derecho a la felicidad. En el caso de Nicaragua, luego de más de 200 años de separación de España, es difícil afirmar que realmente somos una nación verdaderamente independiente, porque, pregunto, ¿podrá acaso haber independencia si no hay libertad individual? ¿Podrá haber independencia si la mayoría de las familias nicaragüenses están en situación de pobreza y no tienen un trabajo estable? ¿Podrá haber independencia si la juventud de la nación no encuentra oportunidades en la tierra que le vio nacer y se ven forzados a buscar vida en otras fronteras? Tampoco hay independencia si hay impunidad y si aquel que mal gobierna ha cometido crímenes de lesa humanidad. Por esa razón, ayer, ante la confianza depositada en esa coalición de voluntades, en esa coalición de unidad, en esa coalición nacional, llegamos a proclamar con fe de hierro que este 2021 es el año de nuestra verdadera independencia, es el año de la libertad, porque así lo decidieron aquellos que lo entregaron todo, incluso la vida, en aquella primavera de abril 2018. Así que hemos dado la palabra que no les vamos a defraudar, porque abril fue ese punto crucial de nuestra historia en que se sembró la semilla para el nacimiento de la nueva república. Nos hemos comprometido en el acto de ayer a seguir buscando con todas nuestras fuerzas la unidad, esa unidad de abril, porque no es aceptable que en este momento crucial de la historia se ignore esa gran oportunidad de cambio que tenemos y que se ignore esa ruta de paz con libertad que fue abierta a costa de sangre, de cárcel, de exilio, para que podamos lograr la independencia ante la opresión. Y también la búsqueda de esa gran familia nicaragüense que tenga un país con justicia, que la familia nicaragüense tenga sin ningún tipo de discriminación la oportunidad de que nuestros niños puedan jugar sin miedo y crecer sin miedo. Hemos dicho que nuestra aspiración es un país con oportunidades y de crecimiento para todos, donde no se quede nadie afuera, con estabilidad para que los productores, los comerciantes, los empresarios y los artesanos puedan producir y hacer crecer sus negocios y generar buenos empleos con la ayuda de un Estado respetuoso de las reglas del juego, un gobierno honesto, un gobierno sin amiguismos, un gobierno respetuoso del medio ambiente y capaz de ofrecer salud y educación de calidad para todas las personas. Tampoco es aceptable que aquellas personas que apelan a la división quieran recurrir a las paralelas históricas de la Guerra Fría
para opacar ese sueño de Abril de unidad frente a la dictadura, porque los únicos colores de Abril no fueron colores partidarios, fue el azul y blanco. Así que en esta nueva Nicaragua vamos a defender ese derecho, vamos a trabajar por la unidad, vamos a trabajar fuertemente para que los liderazgos que surjan de la consulta ciudadana representen a la nación, le rindan cuentas al pueblo con humildad, trabajen sin descanso, con honestidad, en función del bien común. Y cuando hayamos cumplido nuestro servicio de 5 años, escúchenme bien, 5 años y ni un día más, sin ningún tipo de reelección, tengan por seguro que nos iremos a nuestra casa con las manos limpias y la satisfacción de haber cumplido los sagrados compromisos que hoy asumimos con ustedes de construir juntos esa ruta del cambio, una ruta de un país que puede y merece más. Al día de ayer también resaltamos que en este año definitivo la familia nicaragüense se reencontrará con su identidad de pueblo libre. Y le hemos dicho a Danielia Rosario, y que se escuche bien hasta en el último rincón del Carmen, les hemos dicho que además de asesinos son unos cobardes, porque ¿cuál es el miedo a que sea el pueblo el que decide en elecciones libres? No les tenemos miedo, nos vamos a seguir organizando porque el pueblo ya sabe cuál es la ruta y para ello vamos a seguir exigiendo las condiciones que nos permitan elecciones libres y la libertad de las presas y los presos políticos, porque el voto es un derecho humano. Este pueblo digno, valiente, fuerte, ya decidió. Y que se escuche, como repito, hasta en el último rincón del búnker en el Carmen. Daniel y Rosario y toda su camarilla de aduladores corruptos, este año se van. Este año le decimos adiós porque llegó la hora de decirle adiós para siempre a los asesinos y a los corruptos, y llegó la hora de darle la bienvenida a los liderazgos jóvenes con las ideas y la energía de construir una Nicaragua posible. Llegó la hora de nuestra verdadera independencia. Félix, ya tenemos llamadas telefónicas. Encantado de escucharlo. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Licenciado Maradiaga, lo admiro. Yo con sus palabras me llenan de emoción, pero porque además es un hombre de pensamiento liberal. Yo le quiero decir a usted con toda la franqueza y con toda la honestidad que se caracteriza a usted para decir las cosas. ¿Por qué? ¿Quién es el culpable que no haya la bendita unidad? ¿Es la coalición, la unidad azul y blanco o la alianza ciudadana? ¿Por qué? Ya voy a terminar. Ustedes se pueden ir a los Estados Unidos, pero nosotros los nicaragüenses íbamos a morder el poder y la represión y la cárcel. Diga, por favor, quiénes son los culpables y por qué, cuáles son los intereses. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por su llamada. ¿Tenemos otra llamada? Así es, tenemos otra comunicación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, se ha caído la llamada telefónica. Por el momento no hay más llamadas. Les recuerdo las líneas telefónicas activadas: 2249-1619, 2249-2825 y el 2249-2826. Félix. Yo quisiera reflexionar sobre el tema de la unidad. Es realmente lamentable de que se nos quiera llevar, como decía yo en mis palabras de introducción, que resumía mi discurso de ayer, a esas paralelas históricas, donde nos quieren llevar nuevamente a esa polarización. En esa nueva Nicaragua nosotros no vamos a discriminar entre militancias partidarias, ni para darle un trabajo a nadie, ni deberá existir tampoco ningún tipo de carnet partidario, ni de aval de partido. Y esto empieza precisamente por reconocer, como decía, que los verdaderos colores de la insurrección cívica de abril son el azul y blanco, porque en esa insurrección cívica de azul y blanco nos encontramos jóvenes, adultos, hombres y mujeres de toda Nicaragua, campesinos, trabajadores, indígenas, afrodescendientes, nicaragüenses de la diáspora, empresarios, personas de la fe, activistas, y todos estábamos juntos en esas grandes marchas azul y blanco. Nunca existió un momento cívico de mayor potencial transformador y de unidad que lo que se vio en abril. Ahora, ¿quiénes obstaculizan la unidad? Mire, yo podría utilizar el tiempo de radio para señalar con el dedo aquel prójimo que está atrasando,
pero el pueblo sabe quiénes son. Yo no utilizo el tiempo precioso que me concede Radio Corporación para señalar a mis mismos hermanos opositores, porque el pueblo es sabio. El pueblo sabe que la coalición nacional iba a hacer su consulta en diciembre y no la hicimos el año pasado, esperando a que hubiera un acuerdo. El pueblo sabe de que retrasamos la consulta de la coalición para lograr un acuerdo. El pueblo sabe que cuando quisimos conversar con el otro bloque, se nos dijo que no existíamos, que no somos nadie por quien tomar en cuenta, pero no vamos a tomar ninguno de esos comentarios personales, ninguno de esos insultos personales, porque el pueblo sabe que de parte nuestra, de parte de la unidad nacional, de parte de este servidor de ustedes, Félix Maradiaga, lo que hay es la voluntad de conseguir la unidad, de sentarnos a conversar con quien haya que conversar de los hermanos de oposición para hacer una gran alianza de unidad que desaloje de una vez por todas a los asesinos en el búnker del Carmen. Félix, no tenemos llamada telefónica por el momento. Entonces, a propósito del proceso de la coalición, yo quisiera mencionarles entonces un segundo punto en el programa de hoy, que es el proceso de selección. ¿Cómo vamos a escoger a los candidatos? ¿Quiénes son las candidatas y candidatos? Y yo les quisiera decir que me llena de mucho orgullo las personas que han aceptado ser parte de este proceso. Quiero saludar públicamente a la doctora María Eugenia Alonso. Quiero saludar al comandante Luis Fley. Quiero saludar al activista George Enríquez de la Costa Caribe. Quiero saludar a nuestro hermano y amigo Medardo Mairena y a nuestro hermano y amigo Miguel Mora. Así que son María Eugenia, Luis, George Enríquez, Medardo, Miguel y este servidor los que nos estamos sometiendo a un proceso de consulta que empezará a lo largo de todo el mes de mayo y probablemente tomará unos días adicionales porque van a hacer una serie de varias macroencuestas con la muestra más amplia que se ha usado en la historia de Nicaragua. Estamos hablando de que cada una de ellas hará más de 7,000 consultas, y para tener esas 7,000 consultas completas, estimado que tendrán que hacerse más de 21,000 contactos por cada una de esas encuestas. Obviamente, como candidato no tengo mayor información más de la que se nos ha dado, pero ¿por qué las macroencuestas? Porque estamos en una situación de represión que no permite poder hacer procesos de primarias abiertas como nosotros hubiéramos querido. Además de eso, una vez que se escoja al candidato de la coalición nacional, nosotros no vamos a cerrar la puerta de la gran unidad. Lo hemos dicho públicamente, yo aprovecho este programa de radio donde estamos con el pueblo nicaragüense como testigo, que vamos a utilizar también toda nuestra energía y nuestra disposición para seguir conversando con los otros hermanos de oposición y podamos generar un candidato único o una candidata única en una sola casilla electoral, en una gran alianza política. Es nuestra expectativa. Mientras tanto, a seguir presionando por las reformas electorales y por la libertad de los presos políticos. Tenemos 2 llamadas telefónicas, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo escuchamos, adelante. Sí. Licenciado, óigame, yo quería hacerle una consulta también a usted. Definitivamente, como usted, si llegara, si es posible a la presidencia de la República, Maradiaga, que estos salarios de estas personas que han sido presidentes, vicepresidentes, que no tienen necesidad, tienen mucho dinero. ¿Por qué usted, yo quiero que usted me diga si eso lo iría a cancelar de viaje? Porque ese dinero que se le está pagando a esta gente que tiene mucho dinero, que sería utilizado para para los de la estos asuntos de los que están en los hospitales, de los profesores, de tuitito, que eso sería lo mejor para esta gente que tiene un salario raquítico. Usted, Maradiaga, usted podría decir, yo lo voy a abolir de eso, porque no es justo que un capitalista que tiene mucho dinero, que nosotros que damos el impuesto, se le esté yendo a esa gente que tiene más dinero y se olvidan de las otras gente que, como es de la salud, de los hospitales,
de la otra de lo que son de la. Gracias por su participación. Atendemos otra llamada. Adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Adelante. Sí, buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a Félix, ¿verdad? Muy buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto. Quiero preguntarle, Félix, cuando ustedes fueron a El Salvador a reunirse con Pompeo, con Pompeo, o sea, a los partidos políticos no los invitaron porque la gente en Estados Unidos, el gobierno americano, saben de que los partidos políticos pues son aliados de Ortega, ¿verdad? Y ustedes, ¿por qué ahora se les dificulta la unidad entre la Alianza Cívica y ustedes, que fueron, ¿verdad? ¿Por qué se les hace se les dificulta? Y otra preguntita, ¿por qué no denuncian la verdad de que los magistrados de la Corte, verdad, son del Consejo Supremo Electoral, son los mismos de que van a quedar ahorita, mañana, eso es lo que van a ratificar? ¿Y por qué no denuncian desde ya que no van a haber elecciones libres, sino que van a ser amañadas siempre? Gracias. Sí, quisiera responder a las tres preguntas. El caballero que ha llamado hablando de las pensiones vitalicias para ciertos cargos, a eso se refiere, es decir, personas, por ejemplo, que han sido expresidentes y otros altos cargos del Estado que reciben salario todavía, o mejor dicho, una pensión vitalicia. Yo estoy de acuerdo con el caballero, eso tiene que ser revisado. Hay una serie de pensiones vitalicias, lamentablemente, por la falta de transparencia, no conocemos con detalle cuántas personas son, quiénes son y cuáles son, digamos, esos montos. Yo coincido con el caballero, pero como no quiero hacer ninguna afirmación sin tener los datos, no sé el monto exacto de cuánto es eso, pero definitivamente comprometernos, y no solamente a revisar esas pensiones vitalicias de esos altos cargos ejecutivos, incluyendo a los expresidentes y ex vicepresidentes, sino también a todos los altos cargos del Estado, porque el país, Nicaragua, está en una situación en la que no se puede permitir un uso desacertado de los recursos públicos en momentos de crisis. Y gracias por hacer el comentario. La señora que ha llamado ha hecho dos preguntas. Primero que, bueno, en la reunión con Pompeo, efectivamente, hace casi un par de años, solo fuimos invitados a algunas personas, no se invitaron a los partidos políticos, porque había un reconocimiento que sigue siendo vigente, que la principal responsabilidad de la organización de la oposición no recae en los partidos políticos, sino en todas esas voces que surgieron en abril. Y es lamentable, efectivamente, de que ahora estemos hablando de que la unidad tiene que ser alrededor de casillas. Yo en esta parte estoy en completo desacuerdo. Creo que la unidad es alrededor de un plan de nación. La unidad es alrededor de propuestas concretas para salir de la dictadura, y la unidad se puede lograr si existiera apertura y disposición para poder encontrar ese gran plan de nación. Yo sigo siendo optimista, me resisto, lo repito con claridad, me resisto a creer de que la oposición va a continuar dividida hasta el momento clave de las elecciones de noviembre. Y luego la segunda pregunta, ¿por qué no decir ya que las elecciones van a ser fraudulentas? Yo creo que es lo que el régimen quiere. El régimen quiere que nos bajemos ya. El régimen quiere que colguemos los guantes ya. El régimen quiere que sea la oposición la que diga hoy mismo que no va a competir en las elecciones, para ellos quitarse el peso y el costo político de no dar las elecciones libres como lo establece la resolución de la OEA y la presión internacional. Por esa razón tenemos que seguirnos organizando y al mismo tiempo exigiendo y reclamando esas condiciones para ir a elecciones, pero tampoco ponérsela tan fácil al régimen. No se trata de eso. Estamos comprometidos con una salida no violenta, con una salida democrática, con una salida cívica, pero eso implica también recuperar nuestro derecho a las calles, implica la libertad de los presos políticos, implica reformas electorales. Desde ya decir de que nosotros como oposición nos desmontamos toda nuestra propuesta de cambio y nuestra propuesta de ser una verdadera y además de eso legítima alternativa de poder, no lo vamos a hacer, no vamos a darle el gusto al régimen en este momento. Siguiente comunicación, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Félix. Te habla Luis, Félix, mucho gusto.
Oíme, Félix, todo verdad, el plan la plataforma que tú tienes es muy bonita y yo espero de que un día seas tú el que llegues a ser presidente o sea pues otro candidato, pero hay que tomar en cuenta que cuando se toma el poder hay que desmontar todas aquellas estructuras que le han hecho daño al pueblo para que el Frente Sandinista no gobierne desde abajo. Hay que desmontar todos esos sindicatos malvados que hacen la jazonada, hay que desmontar la policía, hay que desmontar todas aquellas estructuras de las cuales se ha servido Daniel para precisamente hacer todo ese desbarajuste que le ha hecho a los demás gobiernos democráticos que se han elegido y chantajearlo. Entonces hay que desmontar todas esas estructuras, no hay que dejarlas, no hay que permitirlas que existan, porque así vas a poder tener un gobierno que realmente haga la voluntad del pueblo y se cumplan con las exigencias y los sueños tuyos, digamos, o de otro candidato, que realmente sea el pueblo que verdaderamente sea feliz, ¿verdad?, bajo un gobierno democrático. Una pregunta que te quiero hacer, yo sé que tú has dicho de que le han informado, ¿verdad?, los organismos y sobre todo a la OEA, al señor pues que dirige la OEA. Quiero preguntarte si ha respondido este señor a todos los señalamientos que ustedes le han hecho de todos los desbarajustes que el régimen está haciendo para no permitir las elecciones democráticas, no cumplir con lo que la misma OEA ha mandatado. Entonces yo te quiero preguntar, ¿ha respondido el señor responsable de la OEA a los señalamientos que ustedes le han hecho? Gracias, Félix. Muchas gracias por tu pregunta. Nosotros hemos estado, y particularmente este servidor de ustedes, en una intensa campaña, por así decirlo, diplomática, junto con varios otros amigos, de presión internacional, de incidencia internacional, con varios amigos, no solamente de gobiernos amigos en el marco de la Organización de Estados Americanos, sino también en el marco europeo. También nosotros reconocemos que la presión internacional es fundamental, pero hay que reconocer que más importante todavía que la presión internacional es la misma presión que el pueblo unido puede hacer dentro de Nicaragua. Pero voy a responder a su pregunta. En el caso de la OEA, hemos tenido efectivamente respuestas de parte del secretario general de la OEA, pero recordemos que la Secretaría General es solamente uno de los componentes de la OEA. Además de la Secretaría General está el Consejo Permanente, y además del Consejo Permanente está la Asamblea General de la OEA y otras instancias como el Grupo de Trabajo. Entonces nosotros seguimos presionando, pero la correlación de fuerzas, por así decirlo, en el ámbito diplomático internacional no siempre es sencilla. Pero de parte de la Secretaría General sí hemos tenido respuesta. Está por verse lo que pasará en los próximos días con un Consejo Permanente de la OEA. No perdamos de vista que la principal presión la tenemos que hacer internamente. El tiempo se nos ha agotado, no puedo seguir ya respondiendo, creo que ya no habían más preguntas ni más llamadas, pero recordarles que el día de hoy, al igual que lo haremos el miércoles y el viernes, tenemos Cabildo Radial, donde a partir de las 6 de la tarde en esta misma radio estará el espacio completamente abierto para cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Unidos a la causa, justicia y humanidad, principios con valores, hasta la libertad, libertad de pensamiento, libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo, lo que siente